Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy estamos aquí para hablar de Mr. Robot. Para mí una de las grandes series de esta década. Sí que es cierto que durante la segunda temporada flojeó un poco, pero no porque bajara la calidad, sino porque se convirtió en un pelín demasiado densa. Pero la primera, la tercera y la cuarta temporada son obras maestras y la segunda es una buena temporada en realidad también. Con lo cual nos queda una serie en 4 tomos de una calidad espectacular, a un nivel argumental increíble y con unos de los mejores y más elaborados puntos de giro de todas las series que existen en la actualidad. Es cierto que para este final tenían muchísimas cosas que desvelar, pero la serie se toma su tiempo, elabora bien las cosas y concluye dejándonos, insisto, para mí uno de los grandes finales de la historia de las series, incluso me atrevería a decir. El final como tal es realmente satisfactorio y original también, se esfuerza continuamente la serie, aunque creo que sí que es cierto que esto eran todo ideas que Sam Esmail, creador de la serie y escritor, ya tenía dentro de la cabeza. Al haber solo una cuarta temporada y no cuarta y quinta, por ejemplo, si él lo tenía pensado, ha tenido que igual acortar alguna trama o incluso, por ejemplo, lo que ocurre en los 2-3 episodios finales podía dar si se elabora de otra forma para una temporada entera más, pero de esta forma también funciona muy bien e insisto que para mí es brillante. Ahora, como siempre, iremos explicando un poquito las cosas que más me han gustado y las cosas que menos, y intentaremos también explicar un poco el final, aunque creo que en este caso lo ata muy bien y lo deja muy claro su creador. A nivel de producción, impresionante, me encanta cómo juega con los planos, con romper las proporciones de los planos para generar ambientes incómodos o atmósferas peculiares tan propias ya de esta serie, como en algunos episodios se salta sus propios convencionalismos y te da capítulos en otro tono totalmente distinto a lo que te viene mostrando, y eso es muy valiente de hacer que una serie sea capaz de romper consigo misma. A nivel interpretativo es impresionante. Rami Malek es un grandísimo actor e incluso el año pasado fue galardonado con un Oscar por un papel que no estuvo mal, el de Freddie Mercury, pero realmente yo creo que para mí lo hace bastante mejor en esta serie y el hombre nos da una interpretación muy buena. Y me alegro también por Christian Slater, que era un actor que al final tampoco ha tenido una carrera especialmente constante, digamos, o especialmente buena, y aquí en Mr. Robot es actor, que es Mr. Robot, el propio Mr. Robot, y también productor, con lo cual, perfecto, o sea, me encanta. Y ahora lo que os he dicho, vamos a ir capítulo a capítulo. Acordaos siempre de suscribiros si os gustan las series, acordaos también de dar un like para que el vídeo se posicione, y vamos allá. La serie arranca como un cohete, con la muerte de Angela, que realmente yo llevaba, eso, 2 minutos o 3 de visualización y dije, ¿qué? O sea, de verdad, un personaje como Angela ya te lo vas a cargar en este momento de la serie. Siempre tienes la esperanza durante la misma de que no esté muerta, de que vaya a haber ahí un punto de ciencia ficción, un punto de un engaño incluso de White Rose, pero no, realmente se la cargan en el primer episodio y a mí me dio mucha pena porque era un personaje que me encantaba y el cual quería incluso ver cerca de Elliot, pero así no ha sido. El primer episodio es un muy buen primer episodio, es un episodio muy tenso, con todo el tema del chantaje al abogado de White Rose y cómo Elliot lo lleva de un sitio para otro y está al final suicidándose porque se queda sin opciones incluso para sí mismo, con una Dawn paranoica al principio sin saber muy bien por dónde el ejército oscuro le va a atacar y tensa hasta un punto de eso, de amenazar a un hombre que viene a arreglar el baño de su madre. También tenemos a una Darlene muy jodida por la muerte de Angela y a un Elliot muy atormentado incluso, diría yo, con el objetivo obsesivo casi de terminar con White Rose, con el ejército oscuro y con todo lo que ello conlleva. Y aquí ya vemos a Mr. Robot hablar de que hay alguien más, de que hay otra persona ahí atrás, dándonos las primeras pistas de lo que iba a ser este desenlace. El episodio termina con la trampa que le tiende White Rose, con esta casa falsa que Elliot y Mr. Robot encuentran siguiendo la pista que le había dado el abogado que se suicida, que al final resulta ser una trampa, pero que le encuentra antes el Philip, el CEO de Evil Corp, antes, digamos, que el ejército oscuro, con lo cual eso es lo que le salva al final. Es un episodio de arranque brutal, muy tenso, muy intenso y que funciona genial. En el episodio 2 se esfuerza en hacernos un diagrama un poco de cómo está el asunto de Evil Corp, Deus, el ejército oscuro, White Rose, cómo es capaz White Rose de manejar y de llevar a su antojo a este grupo para que hagan y que cumplan lo que ella desea, cómo les manipula también para llevar su proyecto adelante donde ella quiere. Y bueno, de este episodio me gustó mucho cómo el ejército oscuro es totalmente implacable, como a Dom, con ese 99,9% de seguridad con la que ha terminado el interrogatorio, acaban matando incluso al hombre que estaba interrogándola, poniéndole en una situación aún más entre la espada y la pared. Y bueno, en este episodio tampoco pasa mucho más, excepto de la muerte de la madre de Elliot, la cual este se toma con mucha frialdad, aunque sí que es cierto que ese dolor
lo lleva por dentro. Es curioso porque me estoy refiriendo continuamente a Elliot sabiendo que realmente no es su personaje, sino que es el cerebro tal y como le llaman, o el mastermind tal y como le llaman al final de la temporada, pero obviamente no voy a estar se me hace extraño a pesar de que no sea el llamarle de otra forma, pero bueno, ya entraremos con ello más adelante. Del episodio 3 me gustó mucho el origen de White Rose porque al final vemos un poco su motivación, su dolor y sus ganas de revertir una situación injusta para él en un país que no la acepta como es, y realmente con ese sufrimiento que tiene por haber perdido al hombre que amaba, con lo cual esto ya da una explicación muy coherente a su idea de querer revertir un poco todo eso y esa idea que le transmite continuamente a Angela y después incluso al propio Elliot. Vera me sigue encantando, me parece un personaje que sí que es cierto que esta temporada, tal y como se iban desarrollando los acontecimientos, lo han metido un poco, no con calzador, pero quizá no era la temporada en la que más protagonismo tenía que tener y no aguanta mucho, de hecho, por eso mismo, pero creo que esta serie hace una cosa muy bien y es dar un pequeño protagonismo a todos los personajes que le quedan en esta temporada final, menos a Angela, la pobre que no aguanta nada. El hecho de volver a ver a Vera y que tenga un papel en la vida del Elliot que nosotros conocemos y que ayude a ese personaje en ese punto, enriquece mucho porque el personaje de Vera está muy bien construido, está totalmente bien interpretado. Me resulta al final un tío súper interesante. Y bueno, para terminar este capítulo ocurre ese romance un poco forzado entre Elliot y Olivia, que al final pues se me hace raro ver a Elliot queriendo a alguien porque realmente él amaba a Angela. Pero bueno, ese es un poco el enlace que tiene Elliot para intentar desarticular o conseguir un poco los teléfonos y todo eso de los participantes del grupo de US que se van a reunir. El episodio 4, que se llama 404, ese error tan común que nos aparece en internet de que no se ha encontrado la página, es muy curioso porque yo sin darme cuenta de este detalle empecé a escribir un poco la review como suelo hacer siempre y puse, este capítulo va sobre estar perdido, sobre que los personajes están perdidos en su historia y tal. Coño, luego lógicamente el error 404 es not found, no encontrado. Está hecho totalmente a propósito, que los personajes vaguen durante este episodio, mostrándonos sus miedos, sus preocupaciones, sus inquietudes. Darlene, por ejemplo, con el hombre este, Tobias, que va disfrazado de Papá Noel, que es una escena muy curiosa. La pobre Dom también, que está en una encrucijada muy triste. O incluso Mr. Robot, Elliot y Tyrell a través del bosque, que me resulta una pena que el personaje de Tyrell muera de esta forma. De hecho me daba bastante pena a nivel de trama incluso, porque me parecía un tío muy explotable y que podía tener algún papel más importante en esta historia. Pero bueno, ya os digo, el tema de que se acortara y se pensara que Mr. Robot iba a terminar en una cuarta temporada, pues ha tenido que hacer que los personajes intervengan en momentos más cortos mientras la historia se va desarrollando. Es lógico y necesario, por eso tampoco me voy a quejar. Si os fijáis, la muerte de Tyrell se queda como mirando a cámara o a algún objeto que está en la cámara y se pone de color azul. Realmente ese color azul vuelve a ser el color de la pantalla de Windows que aparece cuando nos da un error 404 no encontrado. El ya conocido pantallazo azul que nos dice que nuestro ordenador ha muerto, pero en este caso nos dice que Tyrell es quien va a morir. Señores, todo en esta serie está hilado al mínimo detalle. Y después de esta preciosidad nos llega el episodio 5 de la última temporada, que es un episodio en silencio. Lo único que se comenta en todo el capítulo es mejor que no hablemos, es mejor que no estemos callados. Y desde ese punto todo lo que ocurre en silencio. Y esto es que es maravilloso que Sam Esmail y todo el equipo creativo de la serie quieran innovar, quieran hacer cosas impresionantes y diferentes, porque eso al final honra a la serie y honra el espíritu creativo de la misma. En la temporada anterior tuvimos un episodio que era continuamente un plano secuencia, y en este pues tenemos este capítulo, por ejemplo, y luego otro más adelante que también os quiero hablar porque me ha parecido una locura. En el episodio 6 únicamente vemos como Vera encuentra o accede a la psicóloga o quiere llegar a ella para controlar a Elliot y convertirlo en su socio para conquistar Nueva York o a saber qué puede caber en la cabeza de ese hombre que está loquísimo y que me encanta. Vemos como Elliot bajando su moral y cada vez actuando de una forma más obsesiva y deplorable, incluso que no puede frenar, chantajea a Olivia drogándola cuando sabe las consecuencias que puede tener esto. De hecho, la pobre intenta suicidarse y Elliot es quien la salva también para conseguir lo que necesita. Está como totalmente convencido y va perdiendo los filtros de lo que está bien y lo que está mal, parecido un poco a lo que ocurre en Breaking Bad. Elliot en esta temporada también va teniendo un descenso en lo moral, llegando incluso al final a matarse a sí mismo en esa realidad que él piensa que es real. También tenemos una escena muy tensa entre Dom y Darlene, que son dos personajes que me gustan mucho, tienen bastante química en pantalla. Y a ver, yo sabía o me intuía obviamente que Dom no iba a matar a Darlene, pero vamos, tal y como iba la temporada viendo lo que habían hecho con Angela, quiero decir, a saber. Vale, llegamos entonces al episodio 407, un capítulo que rompe con la serie otra vez. Es que este tipo de cosas me encantan. De pronto nos marcan un capítulo en el cual está planteado casi como una obra teatral dividida en actos, en la cual
todo ocurre en 2 habitaciones o casi como si fuera una habitación separada por un tabique. Y también hay un cambio en la escena o digamos en la fotografía cinematográfica. En el episodio anterior habíamos visto un estilo cinematográfico y en este tenemos otro totalmente diferente. Y aquí incluso la tormenta cumple un papel narrativo en la cual al principio escuchamos cuando los personajes dicen algo importante como suenan truenos y rayos, pero al final tiene un sentido con respecto a Elliot cuando Vera le dice que él es la tormenta y que tiene que aprovechar esa energía y esa fuerza. Muy apropiada también para este tipo de capítulo esa música clásica que acompaña todo el episodio, es que realmente me parece impresionante. Y luego a nivel de lo que ocurre, pues me gustó mucho cómo Mr. Robot toma el control y se enfrenta a Vera, le baja los humos, cómo Vera ve esos cambios, cómo Vera cuenta su experiencia también con ese chamán y cómo Vera al final acaba sacando lo que el padre de Elliot realmente le hacía de pequeño. Es muy duro ver a Elliot, en este caso es el mastermind, pero da igual, o el cerebro, pero da igual porque también es parte de Elliot, entonces también sufre esa parte y le vemos romperse con esa información. Luego Vera es quien le dice que está bien todo y le dice que él puede ser alguien importante, poderoso, con ese poder que tiene y va a estar bien, y justo muere. O sea, es que es perfecto el capítulo, me encantó. Y aquí ya nos cuentan un poco cómo el papel de Mr. Robot es un poco el papel de protector con respecto a Elliot o a todas las personalidades que caben dentro de Elliot. Vale, en el episodio 4-8 vemos ya esa llave que Elliot guarda en el museo, esa llave que guarda, digamos, igual otro de sus personajes internos, que es la llave de su habitación para que su padre no abusara de él o para evitar que su padre entrara a su habitación. También tenemos una escena súper emotiva entre Mr. Robot y el propio Elliot, o bueno, insisto que le llamo Elliot, pero sé que no es, pero bueno, ya me entendéis. Entre Elliot y Mr. Robot, en la cual agradece el papel que ha tenido Mr. Robot en este tiempo, que es ese padre que necesitaba. Esta serie es la única que es capaz de hacernos llorar con una escena entre 2 personalidades inventadas de un personaje que no hemos visto. Es que es brutal. Y luego también, joder, cómo Dom se libera de los agentes del Ejército Oscuro quitándose ese cuchillo del pecho y primero cortándole el tendón a uno y después disparándoles a los demás. O sea, me pareció súper buena. O sea, la serie tiene momentos tensos y clímax en episodios que son increíbles. La trama de lo que Elliot quiere conseguir termina en el episodio 9 cuando desarticula de alguna forma todo el tema del grupo Deus, como le sale bien ese plan de quitarles todo el dinero y transferirlo a un lugar que tampoco se nos comenta, pero hacerlo al final desaparecer de sus cuentas bancarias, ese farol para que salgan del edificio, esa verificación de los teléfonos a través de Darlene consiguiendo que salgan a la calle, y después ver a Zhang derrotado. Sí que es cierto que Zhang, como he dicho, es un personaje que ha sufrido mucho, con el cual puedes incluso sentir cierta empatía por lo que quiere conseguir, pero obviamente sus medios y su manipulación y lo que lleva a cabo para conseguirlo está totalmente fuera de toda moral, y verle derrotado, ver esa victoria de Philip con respecto a él, a pesar de que muere, es muy satisfactorio. Y ojo, que aquí podría terminar, de hecho aquí termina la historia argumental un poco de la temporada y de lo que podía haber sido Mr. Robot. Este capítulo, el siguiente, es un capítulo muy relajado en el cual Dom y Darlene marchan, que se encuentren con el personaje del Ejército Oscuro que está vendiendo libros, es cómico, es divertido, como Dom está asustadísima, pero el personaje está como súper tranquilo, porque ya para nada les interesa a Dom el Ejército Oscuro, ni siquiera a su familia, y eso alivia mucho a Dom. Vemos también los problemas de ansiedad de Darlene, pero vamos, que es como un respiro en toda la trama para que disfrutemos un poco de la relación de estos 2 personajes y de cómo se quieren en realidad, con ese besito que se dan también cuando Darlene decide repartir el dinero que tenía entre la gente que estaba en ese parque. Pero bueno, después del episodio 10, que es más relajadito en este sentido, llega el episodio 11, en el cual esa obsesión de Elliot por seguir y seguir, terminando con esas injusticias que incluso Mr. Robot quiere pararle, hace que vaya a esa central que está a punto de explotar. El cara a cara de Elliot y de White Rose son brutales sobre su visión de la sociedad, de lo bueno, lo malo, lo corrupta que está, las buenas personas. Me parece increíble y creo que los actores ambos están a un nivelón. De hecho, Zhang, el personaje de Zhang, muere y ya solo queda White Rose en este final. Y aquí también se nos muestra un universo perfecto que al principio pensamos que es porque la máquina de White Rose ha funcionado, pero nada más lejos de la realidad. ¿Cómo es posible que Mr. Robot sea capaz de jugar con nosotros a un capítulo de su final? ¿Cómo es capaz de que monte otro engaño en cosa de 2 capítulos? Es un engaño perfecto para mostrarnos la verdadera identidad de quien creemos que es Elliot y del verdadero Elliot. Tal y como he comentado antes, el personaje que pensamos que es Elliot fantasea con esa vida, con estar con Angela, con hacer todo lo que el otro Elliot hace, y digamos que ese descenso moral que va teniendo durante toda la temporada hace que vea
bien matarse a sí mismo para robarse su propia vida, o bueno, la que él piensa que es su vida y la que le pertenece. Todo el tema de que el verdadero Elliot tenga dibujos sobre el Elliot que es su monstruo, es decir, el Elliot que nosotros conocemos, me parece un punto genial de demostrar esos miedos que tiene un personaje que está atrapado en un bucle al final. Y bueno, aquí en este episodio, que es un poco un engaño, que nos hace pensar que Elliot está en un mundo ideal y que la máquina de White Rose ha funcionado, nos engaña, como digo, pero es importante ya pasar al último episodio para explicar un poco el significado de este mundo, que al final es un bucle que el Elliot que nosotros conocemos, que realmente resulta ser el cerebro, el mastermind, ha creado para dejar atrapado al Elliot real y de esta forma tomar él el control. Por eso en la primera temporada Elliot, o digamos el cerebro, no recuerda nada de su pasado, tiene dudas, no reconoce a Darlene, porque es una de las personalidades que este Elliot, que tiene disociación de personalidad, ha creado para protegerse a sí mismo del mundo, es decir, para mejorar el mundo en el que él vive. Es muy curioso porque al final es como una especie de personaje superhéroe que él se ha creado para eso, para mejorar el mundo. Se nos explica también que el personaje del niño, por ejemplo, se crea para aguantar esos abusos y que no tenga que ser el Elliot real el que los esté aguantando, es decir, hay un intercambio de personalidades y el niño pues diría que es el que sufre ese tipo de cosas. El padre, por ejemplo, es un personaje que es protector, es el padre que realmente Elliot nunca había tenido. Luego la madre de Elliot también está creada en el momento en que su madre le trata fatal. Se nos habla de un papel extra que es el observador, que en este caso curiosamente seríamos nosotros. Nosotros somos un personaje más de la serie y a veces se ha dirigido a nosotros el propio protagonista. Eso es la hostia, porque encaja, quiero decir, totalmente dentro de lo que estamos viendo. Y luego obviamente está el Elliot real, que está guardado o escondido en ese mundo, y a veces al cual el cerebro, el mastermind, habla. ¿No os parece increíble que hayamos visto un desarrollo de un personaje ficticio, creyéndolo como real, al cual sus amigos y familiares cercanos le han visto diferente, pero no hemos sido capaces de pensar que esa personalidad que estamos viendo es otra más que puede haberse creado? Al final, el cerebro, el mastermind, el Elliot falso, ha sido un personaje que se hackeó a sí mismo, que se suplantó su propia vida, y el hecho final de entender lo importante que es Darlene y el papel que ha cumplido él para sí mismo como personaje extra, le hace retirarse, irse del primer plano de la vida de Elliot, convertirse en un espectador junto con los otros personajes inventados. Me parece un final cojonudo porque es algo que creo que no se ha visto nunca. Es decir, ver la historia de un personaje durante 4 temporadas sin conocer al personaje real. No sabemos quién es Elliot, solo sabemos de él que puede ser el Elliot que hemos visto en el mundo ficticio, pero aún así no lo hemos visto fuera de un mundo imaginario, y me parece tremendamente original. Tremendamente original. Así se cierra una serie, así hay que arriesgarse para cerrar una serie. Me emociona incluso hablar de ello, porque creo que es una puta obra maestra de final. Espero que hayáis disfrutado muchísimo de esta serie, porque ya os digo, es densa a cachos. No es fácil de ver en otros cachos, no es fácil incluso entender muchas veces qué tipo de hackeos están haciendo, qué tipo de acciones están llevando como informáticos, pero aún así se lleva bien, se entiende en su medida, es una maravilla técnica, es una maravilla a nivel de producción, es una maravilla a nivel de actuaciones, y cerramos, insisto, una de las series más grandes de la década, y podemos decirlo con todas las letras. No tiene nada que envidiar, pero nada que envidiar a las grandes series de la historia, y lo digo así de claro. Gracias Mr. Robot por darnos esta joyita, que me parece una joyita. Y bueno, hasta aquí llega la review. Como veis, estoy bastante emocionado a nivel interno porque creo que la serie me ha tocado mucho, porque creo que empezó siendo una serie, digamos, de nicho, una serie incluso de culto, dicho por sus propios creadores, pero su calidad ha hecho que se ponga en primera plana y eso es de alabar. Felicidades a todo el equipo creativo de esta serie, una pena que se termine, desde luego, pero la hemos disfrutado muchísimo. Ya sabéis, suscribíos, dadle a like, comentad lo que os ha parecido este final de temporada, comentad vuestras dudas, vuestros detalles, porque siempre me vienen muy bien a mí y a la gente que ve el vídeo, porque a mí a veces se me escapan cosas. Es una temporada, abarca muchísimo y hay muchísimos detalles pequeñitos que se me van. Por ejemplo, la máquina de White Rose hubiera funcionado si no se hubiera detenido a tiempo. ¿Qué opináis también de que Darlene, sabiendo que Elliot no era el verdadero Elliot, mantuviera ese secreto solo por acercarse e intentar reconciliarse con esa persona que estaba, que ya intuía que podía no ser su hermano real? Si os deja fríos la muerte de Angela con respecto a Elliot, ahora el Elliot nuevo, el Elliot que no ha estado todo este tiempo, tendrá que asimilar la pérdida. Muchísimos detalles, muchísimas cosas, pero ya os digo que haríamos un vídeo de 80 horas y tampoco es la idea. Un poco por explicar el final, creo que queda una review interesante con los puntos más importantes, con las cosas que realmente me han llegado y me han tocado. Y eso ha sido todo por hoy. Nos despedimos de Mr. Robot con lágrimas en los ojos, pero satisfechos porque vamos... ¿Qué vamos a decir ya? ¡Hasta la próxima!